Entonces, intersección con los ejes coordenados, ¿no? El primero que vamos a ver es intersección con el eje de las ordenadas, ¿sí? Tenemos un sistema de ejes coordenados, tenemos una función que vamos a llamar f, y ¿qué es lo que buscamos acá? Es la intersección con el eje de las ordenadas, o sea, intersección con el eje de las y. ¿Y dónde se produce eso? Cuando la función corta al eje de las y, que es en este punto, ¿sí? Este punto tiene una coordenada, vamos a llamarle de forma general que el valor de la ordenada es i1, ¿sí? Donde corta la función al eje de las y. Y esta coordenada, de forma general, vamos a decir que es 0, porque en x vale 0 y en y vale i1. Eso expresado como un punto. Entonces, de forma gráfica, esto es lo que estamos buscando cuando buscamos la intersección con el eje de las ordenadas. Resulta que cuando nos dan una expresión algebraica, tenemos que plantear una condición para encontrar ese valor de i donde donde la función corta al eje de las y. ¿Cuál es la condición? Se plantea, si quiero buscar la intersección con el eje y o eje de las ordenadas, entonces x hago igual a 0. ¿Sí? Ejemplo, voy a poner acá abajito, ejemplo, va a ser f de x, una sencillita, va a ser x menos un medio, ¿sí? Entonces, buscamos la intersección con el eje de las y, intersección con el eje y, entonces x vale 0. Planteo la condición, entonces digo f de x lo escribo como y va a ser x menos un medio, pero para la condición dice que x igual a 0, entonces donde está x reemplazo por 0 y me queda menos un medio. ¿Dónde corta al eje de la y esta función? Es menos un medio, ¿sí? Entonces vamos a hacer un boceto, o sea, algo que no es preciso, digamos, es algo dibujado a mano alzada. Entonces acá tenemos menos 1, acá tenemos 1 positivo y acá tenemos 1 positivo. Cuando cuando y toma el valor de menos un medio, la gráfica de la función de x menos un medio va a pasar por ahí. ¿Sí? Esta va a ser f. ¿Sí? Y expresado como punto, sería las coordenadas de este punto sería 0 menos un medio. Hacemos otro ejemplo, que de x es una función racional. El dominio de esta función es de menos infinito hasta menos 1, unión de menos 1 hasta infinito. Entonces, estamos estudiando intersección con el eje de las y. Entonces voy a plantear condición acá, condición intersección con eje de las y, entonces la variable x vale 0. Acá nos va a preguntar, como está definido el dominio acá, decimos x igual a 0. Lo primero que va a preguntar, x igual a 0, ¿pertenece al dominio de la función? Veamos si el dominio es el dominio, entonces menos infinito hasta menos 1, bueno, no incluye el 0, pero después de menos 1 hasta infinito, entonces el 0 está en este intervalo, si pertenece al dominio de la función. Si pertenece al dominio de la función, ¿sí? X igual a 0, acá tendré que aclarar que x igual a 0
si pertenece al dominio de la función. Lo voy a escribir mejor. X igual a 0 si pertenece al dominio de la función, ¿sí? Entonces puedo seguir trabajando, digamos. Sigo con el planteo de la condición. G de X lo voy a escribir como Y, va a ser igual. Donde está X tengo que reemplazar a 0. Ya me aseguré que pertenece al dominio de la función, entonces reemplazo, donde está la X, reemplazo por 0. 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 más 1. Me queda que Y va a ser igual a menos 1 sobre 1. Entonces Y va a ser igual a menos 1. ¿Dónde va a cortar al eje de las ordenadas? En Y igual a 1. Vamos a hacer un dibujo a mano alzada que no tiene precisiones. Menos 1, 1 positivo, eje de las Y, eje de las X. 1, 2. Entonces, por Y igual a menos 1, la función va a pasar. ¿Sí? Entonces voy a dibujarla, que sea, no sé, algo así, por ejemplo. ¿Sí? Acá cuando la función va a cortar al eje de la Y en Y igual a menos 1. ¿Cómo se expresa ese punto en pares coordenados? Se expresa como, vamos a llamarle un punto P, darle un nombre cualquiera, como ese punto P tiene coordenada menos 0 en las abscisas y menos 1 en las ordenadas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora vamos a estudiar la intersección con el eje de las abscisas o eje de las X. Entonces tenemos un par de ejes coordenados o eje cartesiano y por acá, por este sistema de eje, vamos a dibujar cualquier función. ¿Sí? No sé qué sea esta función. Y esta función puede intersectar, ¿no? al eje de la abscisa en 1, en 2, en 3 puntos, 4, o sea, puede intersectar miles de veces, digamos. Un millón o infinitamente, no infinitamente, puede intersectar al eje de las X en uno o en más puntos, digamos. Entonces, gráficamente que estamos buscando, donde la gráfica de la función intersecta al eje de las abscisas. Así que lo señalé acá con rojo. Una función f cualquiera. Entonces, condición. Para encontrar de forma analítica tenemos que plantear la condición. La condición. Intersección con eje de las X, entonces Y igual a 0. O sea, a la función la igualo a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, f de X, una sencilla, 0 va a ser, perdón, no sé, X 2X menos un tercio, ¿sí? Esa va a ser la función lineal. Habíamos hecho que el dominio de la función lineal eran los reales. Entonces seguimos. Queremos encontrar la intersección con el eje X, entonces ahí le iguala a 0. F de X voy a escribirlo como Y va a ser igual a 2X menos un tercio. O sea, va a ser 0 igual a 2X menos un tercio. Y me queda una ecuación. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es X. Entonces empezamos a despejar. Se nos pasa G de término. Me queda un tercio dividido
2 va a ser igual a x, producto cruzado, 1 por 1, 1, coloco 1 arriba, 3 por 2, 6. Esta función va a interceptar al eje de la abscisa en un sexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá va a estar un sexto positivo, por acá que esté el 1 positivo, eje X, eje Y. ¿Sí? Este es un boceto, algo aproximado, un garabato que simula a cómo se va a comportar la función. Entonces, ¿dónde va a cortar por dónde va a pasar la función? Por X igual a un sexto. Si dibujo una función cualquiera, perdón acá, que pase por menos un sexto. ¿Sí? Esta es la función f. ¿Sí? F de x. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. ¿Sí? Que f de x sea igual a x cuadrado menos 2x más 1, vamos a poner. ¿Sí? Entonces veamos si corta o no. Entonces acá, función polinómica, el dominio son los dominios de f, van a ser directamente los reales. Planteamos la condición intersección con eje de las x, entonces y igual a 0. F de x es igual a y, entonces acá ponemos 0, va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Resulta que esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Ya sabemos resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, ¿cómo se resuelve la ecuación cuadrática? Primero identificamos quién es A. A vale 1, B cuánto vale, menos 2, y C vale 1. Calculamos el discriminante, va a ser B cuadrado, B cuánto vale, menos 2, al cuadrado menos 4, A cuánto vale, por C cuánto vale, y hacemos menos 2 al cuadrado, me queda 4, menos 4, me da el discriminante igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el discriminante igual a 0, que las raíces son reales iguales, raíces reales e iguales, ¿sí? Sigo resolviendo, planteo la fórmula cuadrática x1 sub 2 menos b, ¿cuánto vale b? Menos 2, más menos la raíz del discriminante que es 0 sobre 2 por a, ¿cuánto vale a? Vale 1. Seguimos resolviendo, me queda menos por menos más, me queda 2 más 0 sobre 2, ¿sí? Entonces x1 va a ser igual a 1 y x2 va a ser igual a 1. Son dos raíces reales e iguales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la gráfica de la función va a intersectar a la gráfica, al eje de las abscisas en x igual a 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacerle que sea 1, 2, x, y, 1. Esta gráfica va a ser algo así. Sí, va a ser más preciso, pero va a intersectar el eje de las x en x igual a 1. ¿Sí? Expresado como punto, esto sería el punto, un solo punto, coordenadas 1, 0, que lo voy a llamar punto P. ¿Sí? Este va a ser el punto P
de coordenadas 1, 0.